Y es muy interesante también ahora que, pues bueno, hay muchas encuestas que arrojan, que han existido obviamente siempre, pero es muy interesante ver cómo va Morena, cómo ha crecido. Y obviamente nadie puede negar que inclusive la aceptación, la intención de voto que hay para Claudia Sheinbaum es por Andrés Manuel López Obrador. Morena tendrá en su momento que hacer un trabajo que se está haciendo y con muy buena intención, pero no va a ser fácil cuando no esté Andrés Manuel. Nos queda un año de este gran presidente, un año donde se mantiene en un nivel de aprobación que seguramente es mucho más de lo que nos dicen, mínimo el 80% ha de tener. Porque no solo fue combatir la corrupción, no solamente era lo que esperábamos muchos, que al menos no se robaran tanto. No, fue devolverle al pueblo lo robado. Y no solamente lo robado nos referimos a estas subastas que se hacen de forma constante, de propiedades, de playas, de, infinidad de cosas, carros, vehículos y demás que se hacen en las subastas para devolverle al pueblo lo robado. No solamente es eso, nos devolvió la soberanía que nos habían arrebatado los intriguistas, estos peleles, estos gerentes que tenían y que imponían en la presidencia desde hace décadas el gran capital. Nos devolvió la soberanía y tiene una pelea férrea por que los recursos que son de los mexicanos, por cuestiones de seguridad nacional, de soberanía misma, deben estar en manos del Estado, porque el Estado es el representante de los mexicanos. Claro, un buen Estado, alguien que tenga una intención real de ser un representante popular, no un gerente entreguista. Hemos visto la disputa con la reforma eléctrica, hemos visto la campaña mediática aún contra Pemex, contra el petróleo, este cuento de irnos a otro tipo de carros eléctricos y demás, que todavía falta mucho. No quiere decir que no se apueste por llegar a las energías limpias. El tema es que ahorita todavía no existe eso. Si revisamos el mundo, si revisamos las principales potencias, defienden sus recursos, su petróleo, donde haya, defienden su energía, el gas y demás, el litio, por supuesto a capa y espada, porque es clave. Y no solo fue rescatar la soberanía de la nación, es desafiar a los dueños del mundo, desafiar a los organismos internacionales, sobre todo como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que le dictaban a México, como a muchos otros países, qué hacer con el recurso público. Y evidentemente, aparte, pues favorecer a la deuda, endeudarse, con cualquier pretexto. Hay que ver nada más cuánto nos costó en el 2009 aquel tema de la influenza. Hay que ver con cuánto se endeudó, que no fue ni la mínima parte de lo que fue el COVID. Y veamos cómo se endeudó el genocida Calderón, cómo hizo negocios. Porque no solamente es lo que se roban. Andrés Manuel comentaba antes de llegar a la presidencia que él calculaba unos 400,000, 500,000 millones de pesos anuales que se robaban del presupuesto por la corrupción. Eso era una cosa que era cierta y seguramente ha sido mucho más, porque qué bien que ha alcanzado para tantas obras, sin deuda, sin aumentar impuestos. Pero no solamente era eso, era el despojo de los recursos, era entregar en su momento los ferrocarriles, entregar en su momento la Comisión
Federal de Electricidad, que no pudieron con ella, pero bien que la apalearon, pero sí entregaron luz y fuerza del centro. ¿Cómo llegamos al grado hasta de abrir a la iniciativa privada Pemex? ¿Cuántas transnacionales no están asentadas ya en el territorio? ¿Cuántos se ha entregado a las mineras? No nada más a las canadienses. Para eso estaban los gerentes en turno. Para eso querían a los peleles. Todos los demás, todos los que hemos visto en América Latina y en muchos países, afines a la derecha, afines al aparato mediático, aplaudidos, pero en su mayoría repudiados por el pueblo. Todos estos son gerentes para hacer y someterse a los designios de Washington. Y Washington pensando en uno de los puntos centrales de los dueños del mundo, del gran capital, de estos intereses que, como dice el presidente, no tienen llenadera y lo quieren todo. Y es que esto que hemos vivido a lo largo de 5 años no solo es una transformación, realmente fue una revolución de conciencias que visibiliza y hace partícipe al pueblo adoctrinado y apático que pensamos que nunca iba a despertar. Realmente recuerdo 2016, 2017, cuando ya venía el proceso electoral del 2018, pues había realmente un estado, yo lo percibía en la sociedad, en la izquierda, en los afectados, en las víctimas de todas las tropelías que han cometido en todos los sentidos, no solamente a quienes nos mataron algún familiar en esta guerra contra el narcotráfico, no solamente la pobreza en constante aumento, la pobreza extrema, no solamente la falta de empleo y tantas otras cosas, la persecución para los disidentes, los perseguidos políticos reales, los desaparecidos, los ejecutados. Pensábamos que nada iba a sacudir a este pueblo y realmente fue sorprendente lo que pasó. Y ha sido sorprendente lo que ha logrado Andrés Manuel a través de la mañanera como un instrumento de comunicación principalísimo. De ahí el terror que le tienen, de ahí el quererlo censurar, que lo logran, pero bueno, Andrés Manuel es tan hábil que le da la vuelta. Es que lo que nos comparte, mínimo, o sea, en este ejercicio de comunicación que es la mañanera, es, la derecha lo llama adoctrinamiento, pero lo que en realidad es politizar al pueblo mexicano. Politizar. Estos que hablan de polarización y que se dan golpes de pecho y que bueno, que la reconciliación nacional, nada. El pueblo está politizándose, no polarizándose, politizándose y entendiendo lo que le costó muchos años entender. ¿Quiénes son los criminales? ¿Quiénes han sido los títeres? ¿De qué nivel son estos partidos? ¿Entreguistas? Por eso lo que les comentaba del PAN. Entonces, y obviamente la caída de máscaras de los medios de comunicación, de los independientes, etc. Ha sido una verdadera revolución. Y a pesar de la CIA y de toda esta estrategia mediática, de lawfare, de control político y demás, y de control del narco y demás, AMLO está rescatando la soberanía. Esto no es cosmético como alguna vez dijo Astillero. No, esto en realidad es una transformación. Y no nada más es los posibles 80% de aprobación que tiene el presidente, sino un tema donde la gente no va a permitir
aunque llegaran de nuevo a la derecha, perder todo lo que Andrés Manuel le ha regresado al pueblo.